Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy nos toca ver la clase número 7 de función inversa o recíproca de otra y como vais a ver va a estar relacionada con la clase anterior en la que hemos visto la composición de funciones y espero que haya quedado relativamente clara. Entonces, bueno, pues antes de llegar a la definición de lo que es la función inversa o función recíproca de otra, yo he subrayado lo de inversa porque me voy a referir con el nombre de inversa y no con el de recíproca, pero bueno, que sepáis que tiene estos dos nombres. Entonces vamos a introducirlo a través de un ejemplo. Nos dan una función f de x cubo menos 6, la función g de x, raíz cúbica de x más 6, y nos piden que calculemos la composición de g compuesto con f, recordad que se lee de derecha a izquierda porque la primera que va a actuar es la g, y de f compuesto con g, la primera que actúa en este caso es la f. Vamos a hacer estas dos composiciones y vamos a ver qué peculiaridad encontramos. Para hacer g compuesto con f de x, pues nada, la función f se queda igual, la primera que actúa es la g, cambiamos g de x por su valor, que es la raíz cúbica de x más 6, y como expliqué en la clase de ayer, lo que tenemos que hacer es irnos a la función f y donde había una x, cambiarla por toda esta raíz. Así que nada, nos quedaría entonces, donde ahí está x, sustituimos raíz cúbica de x más 6 elevado al cubo menos 6. Operamos raíz cúbica y potencia 3 se van y nos quedaría x más 6 menos 6, y el 6 y el menos 6 se van y nos queda x. Así que nos damos cuenta que la función g compuesto con f, si le introducimos un número x, nos devuelve ese mismo número x. La composición de f compuesto con g, pues nada, la función g la dejamos igual, introducimos la función f es x cubo menos 6, y si introducimos donde hay una x cubo menos 6 en la función g, nos quedaría entonces la raíz cúbica de x, que hemos dicho que es x cubo menos 6 más 6, igual que en la clase de ayer os lo he marcado con colores para que lo podáis identificar mejor. Entonces nada, nos ponemos a simplificar, 6 y menos 6 que se nos van, y nos quedaría la raíz cúbica de x cubo, raíz cúbica y potencia 3 se van y nos queda x, así que g compuesto con f de x actúa como la identidad sobre x, porque el número que introduzcamos nos lo devuelve igual, es decir, si a la función le introducimos el 1 nos devuelve un 1, si introducimos el 2 nos devuelve un 2, y si hacemos la composición al revés, la que hemos hecho de f compuesto con g, lo mismo, actuando sobre un valor x nos devuelve el valor x. Así que nada, vamos a ver que esto tiene que ver con la función inversa y aquí os voy a mostrar después la definición. Así que nada, vemos que f y g tienen la peculiaridad de que al actuar sucesivamente sobre un número x se mantiene, es decir, cada una de esas funciones deshace lo que hace la otra. Por eso se dice que las funciones f y g son inversas una de la otra, ¿vale? Lo que hemos dicho, actúa una y luego actúa otra, y lo que hacen es que el número x lo mantienen igual, es decir, que una deshace lo que ha hecho la otra. Entonces con esto ya podemos dar la definición de función inversa, se llama función inversa o recíproca de f, a otra función que se designa así f a la menos 1, es la inversa, que cumple las siguientes relaciones. Como hemos visto, que si una función la componemos con su inversa en cualquiera de los dos órdenes, el resultado nos va a dar x. Es decir, si hacemos la inversa compuesta con f actuando sobre x, vamos a obtener como resultado x. Si hacemos la función f compuesta con su inversa, vamos a obtener como resultado x. Vale, observaciones, que las gráficas de dos funciones que son inversas van a quedarnos simétricas respecto a la recta igual a x. Es decir, que si esta es la gráfica de la función f y dibujamos la gráfica de la función f a la menos 1, que estoy viendo que se me ha olvidado ponerlo en la representación gráfica, es decir, que esta sea la gráfica de y igual a f a la menos 1 de x, pues lo que va a ocurrir es que esas dos representaciones gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x, que es la bisectriz del primer cuadrante, ¿vale? Si dobláramos por esta recta y igual a x, como veis, una parte y otra coincidirían. Así que si queremos ver si las gráficas de dos funciones que nos dan dibujadas se corresponden con funciones que sean inversas una de la otra, pues basta ver si sus representaciones gráficas son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante, es decir, respecto a la recta y igual a x. Vale. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros, dada una función f, hallar la expresión analítica de su inversa. Para ello vamos a hacer varios ejemplos y os voy a mostrar que lo que tenemos que hacer es dar 4 pasos. De esos 4 pasos, el tercero es el más complicado, ¿vale? Por eso os lo he puesto con un asterisco. Así que nada, vamos a ir viendo diferentes funciones, vamos a ir calculando sus inversas y bueno, unos son más sencillos y en otro caso es un poco más complicado. Entonces, bueno, deciros que no todas las funciones tienen inversa, pero bueno, las que yo os pida, si os digo que halléis su inversa,
inversa, es porque efectivamente sí que van a tener función inversa. En el primer caso tenemos la función f de x igual a 2x menos 3, por repasar cosas que hemos visto anteriormente, sería una función lineal y su representación gráfica sería una recta. Entonces el primer paso que tenemos que dar es, en lugar de llamarle f de x, le llamamos y a la función, de manera que nos quedaría y igual a 2x menos 3. Segundo paso, intercambiamos x e y, es decir, donde había una y ponemos una x, donde había una x ponemos una y. Y el tercer paso, que os decía que es el más complicado, porque depende de cómo sea la función, será más difícil o menos. Lo que tenemos que hacer es despejar la y. En este caso sencillo, para despejar la y, el 3 que está restando pasa hacia el otro lado sumando, y finalmente para despejar la y lo único que tenemos que hacer es el 2 que está multiplicando, pasarlo dividiendo. Y una vez que hemos despejado la y, el valor que nos ha quedado, el x más 3 partido por 2, es la inversa de la función. Así que estos 4 pasos, llamo y a la función, intercambio x e y, despejo y, que es el paso más complicado, y el resultado que me quede al despejar y es la función inversa. Lo que os voy a pedir en el examen, que seguro que os pongo un ejercicio y que calculéis la inversa, es que luego hagáis la comprobación, es decir, que veáis que se cumplen las dos relaciones que hemos puesto antes que se daban, que f compuesto con su inversa nos da como resultado x, o que la inversa compuesta con f nos da como resultado x. Si al hacerlo nos da x, pues pueden ocurrir dos cosas: o habéis calculado mal la inversa o bien no habéis hecho bien la composición. Así que nada, vamos a comprobar esas dos relaciones, que la inversa compuesta con f nos da como resultado x. Aplicamos la composición vista en la clase anterior, esto sería la función de fuera se nos queda igual y actúa la función de dentro, que es la inversa, la sustituimos por su valor x más 3 partido por 2, y ahora lo que hay que hacer es irnos a la función f y donde había una x poner x más 3 partido por 2, luego sería 2 por x más 3 partido de 2 menos 3, ¿vale? De nuevo os lo he puesto en color verde. Simplificamos, los 2 se nos van y de esa forma nos quedaría x más 3 menos 3, 3 y menos 3 se nos va y nos da como resultado x. Así que la primera relación que hemos dicho que hay entre una función y su inversa, como veis, se cumple. Vamos con la otra comprobación, se tienen que dar las dos. Vamos a componer ahora al revés, es decir, vamos a hacer f compuesta con su inversa. F a la menos 1 es la última en actuar, la primera que actúa es f, cambiamos f de x por su valor, 2x menos 3, y ahora nos tenemos que ir a la inversa y donde haya una x poner 2x menos 3. Así que nada, nos vamos aquí a la inversa y donde hay una x ponemos 2x menos 3, así que nos quedaría 2x menos 3 más 3 partido por 2, que es lo que os encontráis aquí escrito. Simplificamos, 3 y menos 3 se van, nos quedaría 2x entre 2, los 2 se nos van y nos dan como resultado x. Así que con esto hemos calculado la inversa y hemos comprobado las dos relaciones que nos permiten saber que lo hemos hecho bien. Vale, vamos con un segundo ejemplo donde nos vamos a calcular la inversa de una función raíz, f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1. Los mismos 4 pasos, el tercero de nuevo es el más complicado. En lugar de llamar f a la función lo llamo y nos quedaría y igual a la raíz de x más 1. Intercambiamos el papel de x y de y, donde había una y ponemos una x, donde había una x ponemos una y. Y tercer paso, tenemos que despejar la y, como está entre una raíz cuadrada, la raíz cuadrada nos estorba, entonces lo que hacemos en los dos miembros es elevar al cuadrado. De esta forma en el primer miembro nos quedaría x cuadrado y en el segundo la raíz cuadrado y el cuadrado se nos iría. Así que obtendríamos que x cuadrado es igual a y más 1, como nuestro objetivo es despejar la y, pues llegaríamos a que y es igual a x cuadrado menos 1 y ya lo tenemos. Entonces la función inversa sería x cuadrado menos 1. En este caso, como es sencillo hacer la comprobación, os he dejado ahí para que la intentéis vosotros y prefiero dedicarle tiempo a hacer la comprobación en el siguiente ejemplo, que es una comprobación más complicada. Aún así, si no saliera, por supuesto que me podéis preguntar. Vale, vamos a calcularnos ahora la inversa de una función racional, es un cociente de dos polinomios, 2x menos 1 partido de x más 3, donde vais a ver que es un poquito más complejo el paso 3 de despejar. En lugar de f llamamos y a la función, intercambiamos el papel de x y de y, donde había una y he colocado una x y donde estaban las x he puesto la y. Y vamos a ver cómo despejamos poco a poco. Para empezar, este y más 3 que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. Quitamos paréntesis, x por y x por 3, así que x por y más 3x igual a 2 y menos 1. Como queremos despejar la y, lo que vamos a hacer es dejar en el primer miembro lo que tiene y en el segundo miembro lo que no tiene y. Así que x por y se queda donde está, este 2y que estaba sumando pasa el primer miembro restando y en el segundo miembro nos queda el menos 1 y el 3x que estaba sumando que pasa restando. Como queremos despejar la y, están los dos sumando, sacamos factor común la y. A sacar factor común la y, en el primer sumando me quedaría la x y en el segundo el menos 2. Y de esta forma ya tenemos separado
separada la x y la y podemos despejar la y. Ese x menos 2 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Ya hemos conseguido despejar la y en función de x, así que ya tenemos calculada entonces lo que vale la función inversa. Entonces ya sabemos que la función inversa en este caso es menos 3x menos 1 partido de x menos 2. Hacemos la comprobación, a esto me refería con que no he hecho la comprobación en el ejemplo anterior porque era sencilla y prefería hacerla en un ejemplo más complicado como este. Así que nada, hacemos la composición, f a la menos 1 compuesto con f, la f es la última en actuar, la primera es la inversa y lo que hacemos es el valor de la inversa, menos 3x menos 1 partido de x menos 2, introducirlo en la función f, que era 2 por x, es decir, 2 por todo ese paréntesis, menos 1 entre x más 3. Y ahora lo que hacemos es operar en el numerador, recordad que ese 2 es como si tuviese debajo un 1, así que tenemos una multiplicación de fracciones. Se multiplican en línea, 2 por menos 3x menos 6x, 2 por menos 1 menos 2, el resto se queda igual, el denominador lo dejamos igual. Ponemos el mínimo común múltiplo en el numerador y en el denominador, mínimo común múltiplo arriba, mínimo común múltiplo abajo, esto es lo que explicábamos en el tema 3, el mínimo común múltiplo es x menos 2, menos 6x menos 2 se queda igual porque ya tenemos el x menos 2 en el denominador, ya tendríamos que hacer x menos 2 entre 1, que es x menos 2, al multiplicarlo por menos 1, cambia de signo menos x más 2, análogo en el denominador x menos 2 entre 1, que nos da x menos 2, por 3, 3x menos 6. Simplificamos 2 y menos 2 se van, menos 3x y 3x se van, un x menos 2 que hay aquí dividiendo con otro que x menos 2 que está dividiendo también se nos van, y en el numerador nos quedaría menos 6x menos x, que es menos 7x, y en el denominador menos 1 menos 6, que es menos 7. Los menos 7 se nos van y nos queda x como era de esperar, o sea que esto nos indica que lo hemos estado haciendo bien. Componemos ahora al revés la función f compuesta con su función inversa. Lo que tenemos que hacer es la función f introducirla en la función inversa y al hacer eso os queda esta expresión de aquí, igual que antes multiplicamos, el menos 3 es como si tuviese bajo un 1, multiplicamos en línea, ponemos el mínimo común múltiplo arriba y abajo de la misma forma que os acabo de explicar y que vimos en el tema 3, los x más 3 de los denominadores se nos van, un 3 y un menos 3 también, un 2x y un menos 2x también, en el numerador nos queda menos 7x, en el denominador menos 7, cancelando los menos 7, nos queda como valor x, así que nada, hemos podido comprobar que hemos calculado bien la inversa, porque se verifican las dos relaciones que tenían que cumplir una función y su función inversa. Bueno, antes habíamos visto una primera observación que nos decía que la representación gráfica de dos funciones que son inversas eran simétricas respecto a la recta y igual a x. Y ahora vamos a ver una segunda observación. Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas con las que ya hemos trabajado son recíprocas o inversas, que era el nombre que decíamos que tenían. Vale, vamos a comprobar por qué. Imaginad que nos dan la función f de x igual a 2 elevado a x. Vamos a calcularnos su inversa dando los 4 pasos que hemos explicado. En lugar de la función f, llamarle f, le llamamos y, intercambiamos el papel de x y de y, y mirad, el paso 3, como siempre, el que tiene mayor dificultad. Queremos despejar la y, que está en un exponente, entonces para conseguir que esa y baje, lo que vamos a tomar es el logaritmo en base 2. De esa forma nos quedaría en los dos lados, al tomar el logaritmo en base 2, que os lo he marcado en verde, logaritmo en base 2 de x igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a y. En el primer miembro no puedo hacer nada y en el segundo pues tener en cuenta que por las propiedades de los logaritmos del tema 1 el exponente bajaba multiplicando y de esa forma nos quedaría el logaritmo en base 2 de 2, que lo mismo por las propiedades de los logaritmos es 1. Así que hemos conseguido despejar la y es igual al logaritmo en base 2 de x, así que resulta que la inversa de 2 elevado a x, que es una función exponencial, es el logaritmo en base 2 de x, que es una función logarítmica. Así que nada, en general, si esto lo hiciéramos en general, dada la función a elevado a x, su función inversa será el logaritmo en esa misma base de x. Vale, para comprobar lo de la observación 1, lo que habíamos comentado de la representación gráficas, pues nada, he representado gráficamente la función y igual a 2x, pues nada, con una tabla de valores, viendo que es una función creciente y que crece muy rápido, y he representado en color verde la función logarítmica, teniendo en cuenta, bueno, pues que el dominio son solamente valores positivos, he dado valores positivos de x y con un poco de picardía para que el valor de y sea exacto y lo podamos representar bien. Como veis, la función logarítmica hacíamos que también era una función creciente, pero que crecía mucho más rápido. Así que nada, efectivamente, como veis, la gráfica de la función exponencial y la gráfica del logaritmo en base 2 de x son funciones simétricas respecto a la recta y igual a x. Bisectriz del primer cuadrante, si dobláramos el folio por aquí, vemos que una gráfica
gráfica y otra coincidirían. Así que nada, estas funciones que hemos manejado muy habitualmente, sin saberlo, pues nada, ya sabéis que son funciones inversas una de la otra. Entonces, bueno, deciros que en el examen os vais a encontrar seguro que halléis la inversa de una función dada y que luego hagáis la comprobación o que veáis que se verifican las dos relaciones que hemos visto. De esa forma mato dos pájaros de un tiro. Os pregunto cómo se calcula la función inversa y os pregunto por la composición de funciones. Entonces, para la clase del jueves, porque recuerdo que el miércoles es el día que no damos clase de matemáticas, tendréis que presentar la tarea 7. Son los ejercicios 29 y 31 de vuestro libro de texto de la página 269. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me podéis escribir. Muchas gracias. Hasta luego.